un infectólogo de prestigio, además es el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Estoy hablando del doctor Roberto Debac. Doctor, muy buenas noches, y a usted también le agradezco especialmente que nos haya esperado. Nosotros estábamos esperando su palabra ansiosamente. ¿Qué piensa de esto que se va a anunciar seguramente el jueves a la noche, de 15 días más de una cuarentena más rigurosa? ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, va a depender a qué llame el Estado, llámese el Ministerio o el presidente, una decisión de rigurosidad. Si la rigurosidad es un reordenamiento del transporte público, es un ordenamiento de algunas actividades económicas, donde puede haber aglomeración o donde no se cumple el distanciamiento social y algunos otros parámetros, bueno, por supuesto que esto puede ser necesario. Ahora, si esto es una restricción y vivir lo que vivimos en las primeras semanas, seguramente va a producir muchísimo más efectos adversos de la cuarentena, que como decimos siempre, o que uno trata de explicar, hay tres esferas del efecto adverso. Una es la emocional, y todos sabemos lo que produjo emocionalmente. La esfera del estado de salud: las personas no tienen el mismo estado de salud que hace 90 días, no tienen actividad física, comen con mayor hipertensión, no hacen tratamientos, se reduce la cantidad de niños que reciben las vacunas. Es decir, hay un efecto adverso de esa cuarentena en el estado de salud de las personas. Y el tercero es el impacto económico. No soy un analista económico, pero conozco la sociedad, lo que está pasando. Ahora, ¿qué va a pasar si se produce una restricción? Posiblemente la gente va a poder tomar esa decisión, esa recomendación, y va a poder cumplirla. Bueno, al principio la pudo cumplir porque creo que hubo tres variables. Hubo un conjunto de expertos muy prestigiosos que representaban a sociedades científicas y que daban una recomendación. Un presidente que toma una definición, y la sociedad que ejerce el poder del aislamiento, producto también de lo que veía y lo que escuchaba por los medios de comunicación convencionales o no convencionales, de lo que pasaba en países muy hermanos, por no decir paterno, como es Italia o como es España. Ahora hay tres factores que no están así. Los infectólogos, muy prestigiosos, muy amigos, muchos muy amigos, pero algunos de ellos han generado en los medios inclusive discusiones políticas, no de política sanitaria, sino posturas políticas, Claro. y eso produjo algo de no credibilidad en algún aspecto. Segundo es la confusión con los datos, Alfredo. Es decir, si a la mañana dice el ministro de Salud, al cual es absolutamente prestigioso, pero creo que dio datos que son verdades, pero que no deberían ser puestos en este momento, que es que el 4% de las camas de la terapia intensiva de toda la Argentina están ocupadas. Claro, si uno toma la cantidad de ocupación que hay en el AMBA y lo pone con el universo de las camas de la Argentina, es 4%. Pero todos conocemos que en los centros hospitalarios y centros privados de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, es más del 50% de la ocupación. Entonces, además, me gustaría que me digan diariamente cuál es la ocupación de la cama, a lo mejor 2 veces por día, o que me digan, ¿sabe qué? Otros indicadores nuevos que me den credibilidad, que me den un universo de sinceridad, como por ejemplo, cuántas unidades de plasma hoy se adquirieron en la Argentina. Es decir, cuántas personas solidarias generaron tantas unidades, porque es una visión de esperanza. Es decir, no es la desesperanza de no saber si hay plasma cuando me corresponde, o que solo un político tiene que hacer un trámite y recibe el plasma. No, tendríamos que recibirlo todos, y eso es un índice también. Mire, ustedes quédense tranquilos porque hoy logramos el récord de la donación de plasma. Entonces la gente va a estar tranquila, y vamos a saber que a los geriátricos, a los trabajadores de salud con los insumos, a los barrios vulnerables, esos son los que hay que proteger. Ahora, los jóvenes, sanos, que saben cuáles son las recomendaciones y que tienen actividades económicas, ellos pueden hacerlo seguramente, y todas estas herramientas se van a ir mezclando y le damos un universo de protección a la ciudadanía. Y además lo que decía usted del plasma se me acaba de ocurrir, así como se ha hecho en campañas muy buenas públicas respecto de la donación de órganos o de la donación de sangre, instalar como conciencia social el tema del plasma. Pero doctor, usted recién decía el tema de la politización.
Hoy el doctor Adolfo Rubinstein, que fue secretario de Salud, ministro del gobierno anterior, sugirió, y lo dijo aquí en este programa, una figura que me pareció muy gráfica. Él dijo, la cuarentena es la trinchera, estamos en la trinchera aguantando que viene el virus, pero no alcanza con la cuarentena sola. Hay que salir a identificar, a focalizar, a testear y a trabajar sobre eso. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, sí, no hay duda. Hoy tenemos una caja de herramientas en la cual una de las herramientas es la restricción, la cuarentena. Claro. Otra herramienta son los testeos, pero no la cantidad de kit que hay en las heladeras, sino el testeo con logística, con búsqueda y con respuesta social y sanitaria a esa persona que es positiva. Una respuesta rápida en el diagnóstico, que no sea de 3 o 4 días, que sea rápida, y que además a esa persona, si no tienen condiciones sociales para el aislamiento, se le dé rápidamente. Entonces, y después hay otra, es el distanciamiento, el protocolizar las actividades, el controlar el transporte, pero no controlar el transporte para vigilar, sino para dar mayor frecuencia, para dar estrategias de a lo mejor de que a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde es menor el costo del pasaje y por lo tanto la gente que va a tener una actividad económica, porque la gente que viene de la provincia de Buenos Aires y que está tomando los trenes, no viene a jugar al bingo, o sea, viene realmente a hacer una actividad económica porque necesita el dinero para esas necesidades básicas que es un núcleo familiar. Y además porque la sociedad los necesita a ellos, porque son trabajadores esenciales. La sociedad los necesita a ellos, en los supermercados, en los hospitales, en los geriátricos, sin duda. Sin ninguna duda. Pero yo creo que hay cosas positivas también, es decir, esto de la credibilidad, si uno da datos que sean nuevos, que les dé tranquilidad a las personas, que haya un mensaje de horizonte, no que alguien, un político diga, la verdad hicimos mucho esfuerzo por poco, no, hicimos mucho esfuerzo y fue muy bueno durante las primeras 6 semanas, que después se relajaron múltiples variables y después esa circulación se retomó y ahora es difícil controlarla, eso es una realidad. Las restricciones posiblemente tengan que volver, pero acompañada de otras herramientas que están en esa misma caja. Y solo permítame unos datos positivos. Los datos positivos es que la mortalidad es baja. La mortalidad en Argentina es 2-3%, puede ser en algunas regiones 4%, pero convengamos que esa es la cantidad de personas lamentablemente fallecidas sobre una cantidad de testeados. Claro. Si los testeados son mucho más, esa mortalidad es menor. Y a la gente hay que decirle que la mortalidad posiblemente es menor, pero que además existe un corticoide, que es una droga que se documentó recientemente, que los puede mejorar los pacientes cuando están en las terapias intensivas, y la otra es que existe algo que está dando luz de esperanza y que hay ya datos europeos, asiáticos y de Estados Unidos que el plasma mejora algunas condiciones de los pacientes. Razón por la cual son datos positivos y darle un poco de tranquilidad y darle horizonte y darle un programa, no una restricción, un programa nuevamente, creo que le da tranquilidad a la población y vamos a salir bien. Una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta, no solo prohibiciones, como dice usted. Bueno, lo del plasma se confirmó claramente con el propio intendente Martín Insaurralde, ¿no? Que al parecer lo ha recuperado con bastante rapidez. Doctor, apelando al conocimiento que usted tiene en la doble especialidad, ¿cómo ha impactado en los chicos el tema? Porque ya sabemos cómo ha impactado en los adultos mayores. ¿Y en los chicos? Bueno, por suerte es una enfermedad que afecta poco a los niños, que pocos niños hacen sintomatologías clínicas y pocos se complican ellos. Se complican, hay algunas cuestiones específicas, pero en general esto es así. Pero el factor emocional, sin ninguna duda, produce en el núcleo familiar, produce distorsiones, produce alteraciones emocionales. Si bien soy pediatra y conozco de esto, puedo decirles que los niños tienen, aquellos niños que prolongan la cuarentena por más de 2 semanas, hay documentación en el mundo de que los niños aumentan la tasa de insomnio, irritabilidad, disconfort. Esto ocurre. Sin duda. Y los adultos también, y los padres también, aumentan algunas cuestiones de violencia familiar. En el mundo aumentan condiciones desfavorables, condiciones que no deberían
ocurrir jamás, que es el abuso tanto del poder de una situación de estrés en la familia o del abuso sexual de los niños. ¿Qué quiero decir? Las cuarentenas producen efectos adversos y 3 meses produce un efecto adverso en la sociedad, en lo emocional, en lo físico y también seguramente no, y en lo económico también. Doctor Roberto de Bag, le agradezco 2 cosas. Primero, que nos haya atendido y que haya podido transmitir esto. Y segundo, la claridad con la que nos explica en forma tan didáctica estos temas. Le mando un gran saludo y muchas gracias por atendernos. Es un gusto para mí haberlo conocido. Muy buenas noches. El doctor Roberto de Bag, realmente vale la pena.